La duda. La duda fue lo que sintió Tomás en su vida. Pero la duda es algo que estamos confrontados nosotros todos los días. Y la duda puede ser un arma de doble filo. Permítanme explicar por qué. Porque la duda te puede llevar a que tu fe se desarrolle, pero la duda también te puede llevar del otro lado y que tu fe se hunda. Es decir, la duda es un arma a doble filo. Y este arma a doble filo, yo creo que está desde los comienzos. Yo creo que desde que Satanás tentó a Adán y a Eva, desde ese momento introdujo la duda. ¿Estás seguro que moriréis? ¿Estás seguro que dijo que no había que comer de todos los árboles del jardín? La duda. Sembrar una pequeña duda. Y como les decía recién, Cristo Jesús resucitó hace 7 días y este pobre Tomás es el único de todos los discípulos que no está ahí presente. Pobre Tomás. Pobre Tomás, porque si hoy yo me presento delante de ustedes y le hablo de Tomás, seguro que van a pensar que es el incrédulo, que es el que no tiene fe. Me van a decir que Tomás es seguramente de los discípulos el único que no creyó que había resucitado. Díganme si es cierto o no lo que les estoy diciendo. Generalmente es lo que pensamos del pobre Tomás. Pero ¿quién es este Tomás? ¿Quién es este personaje? Miren, este Tomás es uno de los 12 discípulos y esto lo tenemos claro y el texto lo dice. Me gustaría llevarlos a Juan capítulo 20, por favor. Así que si abran sus Biblias, vamos a ir a Juan capítulo 20, versículo 24 en adelante. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Este Tomás hacía parte del equipo reducido, del leadership de Jesucristo. Este Tomás tenía un rol muy importante. Estaba entre los 12, estaba entre los apóstoles, entre los que habían sido llamados. Ahora, evidentemente que estamos en el episodio que nos lleva a saber que sí, que él dijo, yo no lo creo si no lo veo y no meto mi mano en sus heridas. Es cierto, y ahora lo vamos a leer dentro de un ratito. Pero vayamos un poquito más atrás en el tiempo. En Juan capítulo 11 se encuentra un texto extraordinario que quizás muchos de ustedes lo han leído, pero han pasado por alto. En Juan capítulo 11 se encuentra ni más ni menos la resurrección ¿de quién? De Lázaro. La resurrección de ese que había pasado varios días y que su cuerpo ya estaba pudriéndose. Estamos hablando de la resurrección de este hombre. Ahora, lo que es interesante es que Jesús va a hablar con sus discípulos y le dice, vamos a ir para allá. Y los discípulos le dicen, maestro, ¿estás loco? ¿Qué te pasó? Hace unos tiempos atrás te querían apedrear, te querían matar y ahora quieres que vayamos. Todo el mundo conoce esto, ¿no es cierto? Dijo Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Esta no me la tenían, ¿eh? ¿O sí? El mismo Tomás que todo el mundo se recuerda que es un incrédulo, que es el que no tuvo fe, el que necesitaba ver para creer, este mismo va a decir, yo estoy listo, Señor, a que muramos juntos. Y bien antes que Pedro, porque Pedro se lo dice en el capítulo 13 de Juan, pero acá Tomás le va a decir algo muy interesante, le va a decir, vamos, y si tenemos que morir, moramos. Yo no sé en sus países, pero en Argentina yo me acuerdo que teníamos una expresión muy común que decíamos a morir. ¿Te gusta esto? A morir, como diciendo, voy a dar todo para que esto funcione. Cuando entramos en un partido de fútbol, en un partido de voleibol, en una competición, decíamos hasta la muerte, chicos. Hoy dejamos todo. Decíamos otra palabra que no la voy a decir ahora porque estoy predicando, pero hoy dejamos todo lo que hay que dejar en este lugar. Pero hoy vamos para adelante. Tomás hace parte de los que le va a decir, ¡hey! Muchachos, no se desanimen, estamos acá, vamos juntos y si tenemos que morir, morimos con el Señor. Y ahí todos los discípulos, ¡sí, amén! Yo me lo imagino.
Pero nadie lo tiene a Tomás como el discípulo que va a arengar, que va a dar ánimo a la iglesia, que va a dar ánimo a los otros discípulos. Sin embargo, lo que acabo de leer, vamos también nosotros que muramos con él. Pero no me lo juzguen al pobre Tomás, chicos, porque Tomás es como tú y como yo. Tomás está enfrente a un arma de doble filo, la duda. Esa duda que me puede llevar a que mi fe se hunda, que desaparezca, o esa duda que podría ayudarme a que mi fe crezca. Me gustaría leerles lo que pasa en el capítulo 20, a partir del versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos las señales de los clavos y metiere mi dedo en lugar de los clavos y manteniere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez los discípulos dentro y con ellos Tomás. Luego Jesús, estando con las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo. Y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, Dios mío. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, Tomás, creísteis? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Este pasaje tan conocido de las Escrituras. Y estamos más o menos casi 2000 años más tarde. Luis la semana pasada nos habló de esa historia de amor, de la crucifixión, de lo que Cristo hizo para venir y morir por cada uno de nosotros. Y hoy, cuando preparaba el mensaje durante esta semana, me dije, hoy hace casi 2000 años atrás, quizás mañana, pero poco importa, horas de diferencia, Tomás estaba en esta encrucijada, con esta arma de doble filo. ¿Ustedes piensan que durante toda la semana este hombre, que sus amigos, sus compañeros, los otros 11 discípulos le dicen, hemos visto al Señor, las mujeres le dicen, hemos visto al Señor, ¿ustedes creen que su cabecita no trabajaba el tema? Che, ¿será que habrá resucitado, Señor? Y si resucitaste, ¿por qué no te manifestaste en mi vida, Señor? ¿Por qué yo no te vi yo? ¿Por qué yo no estaba en ese momento, Señor? Pero ¿cómo voy a hacer para creer? ¿Cómo un muerto puede resucitar? Que alguien me lo explique lógicamente, por favor. Durante 8 días, yo imagino que la cabeza de Tomás no para de reflexionar. Y vuelvo a decir lo mismo que dije hace un ratito. Tomás no es tan diferente que tú y que yo. ¿A ustedes nunca les pasa de hay veces dudar? Que hay veces hay algo, una vocecita que te dice, pero Leo, ¿será que sirve algo todo lo que estamos haciendo? Esa vocecita que se puede transformar en un arma de doble filo que puede aumentar mi fe o que puede más bien hundir mi fe. ¿A quién no le ha pasado, chicos? Salgamos del terreno espiritual entre Dios y yo, entre mi relación con el Supremo, pero pensemos en la relación de pareja. Permítanme hablar de la pareja un poquito, porque yo me doy cuenta cómo funciona mi pareja. Si yo en mi pareja, hoy por hoy, empiezo a sembrar la duda, empiezo a dar lugar a que mi esposa dude de mi persona, estoy abriendo una puerta, chicos. Porque a partir del momento, y seguro que me meto en problema con esto, pero lo lamento, lo digo de corazón. A partir del momento
Que yo le digo a mi esposa, no, vos no tenés nada que revisar en mi teléfono, es mi teléfono, vos no tenés que por qué tocarlo. Y entonces yo bloqueo ese teléfono solamente para mi uso personal. Y le digo, pero que vos me tenés que tener confianza. Yo entiendo esto, ¿eh? Ahora, el problema, y podría haber hecho el caso contrario, lo único que como yo soy hombre lo hago desde el lado masculino, pero podría ser la mujer que dice, no te voy a dar mi teléfono. El problema con esto, ¿qué es? Que siembra una duda. Porque la persona que está enfrente, hombre o mujer, ¿qué estarás escondiendo? Nada. Pero quiero que me tengas confianza. Sí, bueno, pero algo esconderás. Andás a ver lo que estás mirando en los sitios web. No querés que descubra tu histórico. No querés que vea lo que estás mirando. Sembramos duda. Y a partir de que la duda se sembró, el enemigo es el maestro más sutil que existe para para controlar la duda y llevarnos a una situación extrema. Los celos. Los celos es algo que tener un poquito de celo en la pareja puede ser como un condimento. Un poquito, muchachos. Pero si yo le pongo un poquito más de ese celo, ¿qué pasa? Hay una especie de intoxicación. Uno empieza a sentirse mal, no se lleva bien con el otro. Y cuando uno ya se pasa con los celos, el uno o el otro, ¿qué es lo que va a pasar? La pareja termina muriendo. Ahora, si en la Biblia encontramos tantos casos en el cual Dios dice que Él es el marido y que su pueblo es la mujer, ¿no será que hay que entender también algo de esto? Yo no soy tan diferente que Tomás. Yo entiendo que hay cosas en mi vida que me pueden hacer dudar. Hay cosas en mi vida que me pueden llevar a hacerme preguntas que quizás nunca me había hecho. Y esa duda se puede convertir en un arma de doble filo. O hunde mi fe o la fortifica. Lo que es cierto es que en el texto, quizá ustedes no se dan cuenta, quizá yo no me había dado cuenta antes, pero hay un milagro ya en el hecho que las puertas están cerradas y Cristo Jesús se manifiesta en ese lugar sabiendo que las puertas están cerradas. ¿Saben cuando uno está cerrado haciendo algo, concentrado en un trabajo o en algo y de pronto, ¡pum!, aparece alguien? ¿Qué te pasa? Como que soltá que decís, ¿qué pasó? Esto con Tomás es exactamente lo mismo, con los discípulos es lo mismo. ¿Por qué? Porque van a estar sobresaltados, porque van a decir, ¿qué pasó? Y de hecho la frase de Cristo Jesús le dice, pasa a vosotros. Sí, Leo, pero de todos los discípulos el único que dudó es Tomás. Los otros no dudaron, ¿no es cierto? ¿Quiénes estaban en la tumba? ¿Quiénes fueron a la tumba? ¿Y antes de Pedro y Juan? Las mujeres. Benditas seas las mujeres, porque sin su fe la iglesia no sería lo que es hoy por hoy. Saben que en las estadísticas, las mujeres, chicas, no les estoy haciendo placer a ustedes, pero en las estadísticas, las mujeres en la iglesia son prácticamente el doble o el triple de nosotros los hombres. Yo tengo que aprender algo de la mujer. Yo tengo que aprender de esa fe que tienen ustedes las mujeres. María le dijo, bendita entre todas las mujeres. Estas dos mujeres estaban ahí, pero todos los discípulos no estaban. Fue cuando María y Marta van a decirle, las Marías, van a decirle que ahí vienen corriendo y van a ver si el Señor estaba ahí resucitado o no. ¿A usted no le llama la atención? El único que dudó no fue Tomás. Porque si todos los otros hubiesen tenido tanta fe como nosotros pensamos que tenían, si no hubiesen dudado, yo hubiese hecho ¿qué cosa? Voy y me quedo al lado de la tumba hasta que resucite, porque digo, Él nos dijo que dentro de 3 días va a resucitar. Pero el problema es que nadie había entendido eso. Absolutamente nadie había entendido. Las dos mujeres fueron también porque querían terminar de embaumer, ¿cómo se dice? Embalsamar el cuerpo de Cristo Jesús, gracias. Entonces, a lo que yo vengo es que los discípulos también, pero Leo, ¿y dónde sacas esto? Vengan, vamos a Mateo, rapidito, Mateo capítulo 28, porque quiero que, como tenemos un poquito más de tiempo, podemos ir un poquito más a ver otros versículos. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, seguro se lo conocen de memoria.
Díganme que sí, sí lo conocemos, Leo, pero estamos pensando ahora. Díganme, para que yo me lo crea por lo menos. Por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones y bautizarlos, enseñarles, etcétera, etcétera. Conocidísimo la misión, ¿no? ¿Y qué dice el 18? Vengan que se los leo. Y se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Ah, súper. ¿Y qué tiene que ver eso? Permítanme leerles el 17. Y cuando le vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Y porque algunos dudaron, solamente porque algunos dudaron, entonces le dijo, toda potestad me es dado en los cielos como en la tierra. Y de hacer discípulos. Es decir, que las promesas hay veces más fuertes que vienen en la palabra del Señor, es porque alguien dudó. Piénsalo, amigo, en el Antiguo Testamento, cuando citamos textos fantásticos. ¿Por qué? Por ejemplo, José cuando le dice, yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Sí o no? Y dice, qué fantástico. Claro, pero porque todo el pueblo estaba dudando si realmente tenían que servir a él o tenían que servir del otro lado los dioses egipcios. Piénsenlo en las promesas más lindas cuando Dios se manifiesta y que hoy decimos, yo soy. Qué lindo lo que le dijo a Moisés. ¿Y por qué se lo dijo? Porque dudaba. Hace muchos años atrás, cuando recién estaba creyendo, yo me hacía muchísimas preguntas. Había un montón de cosas que no tenían respuesta. La concepción de María, cómo había sido que la había concebido por el Espíritu Santo, cómo había sido la resurrección y cómo podía ser que un mar se abra en dos. Yo quería una explicación científica. Yo quería entender por qué. Y quizás yo soy también como Tomás. Pero yo entiendo que esa arma de doble filo, yo elijo cuando llega en mi vida de utilizarla para que mi fe crezca y no para que se hunda. Pero en aquel entonces, alguien me dijo, mira Leo, si dudas es porque no tienes fe. Si tú te haces preguntas un poco raras, es porque finalmente no crees tanto en Dios. Y yo creía, chicos, pero buscaba explicaciones. Díganme si esta persona no fue un poco quizás como los discípulos con Tomás. Qué poca fe, Tomás, ¿eh? Te estamos diciendo que nosotros lo vimos. Sí, bueno, pero si ustedes lo vieron, ¿por qué yo no lo puedo ver? Los testimonios que son tan poderosos. ¿Cuántas veces hay gente que puede pasar adelante y contar un testimonio que Dios hizo un milagro en su vida? Y quizás en el que está del otro lado no hizo el mismo milagro. ¿Dios no es Dios? ¿Dios no es el Padre de cada uno de nosotros? ¿De todos que aceptaron a Cristo Jesús en su vida? Chicos, ustedes se dan cuenta por qué la duda se puede volver un arma de doble filo. Puede o hacer crecer mi fe o hundir mi fe. Cristo Jesús se presenta, pasa a vosotros. Y luego le dice a Tomás, los discípulos no le pudieron haber contado porque no se había manifestado. Es decir, que Cristo ya lo sorprende diciéndole, vení, poné la mano, tocá. ¿Ustedes vieron lo que pasa en el versículo 28? Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Quizás ustedes se dicen, ¿y qué tiene sorprendente? Es una de las confesiones más bonitas con respecto a la divinidad de Cristo Jesús. Saben que el Nuevo Testamento, nosotros tenemos los manuscritos que fueron escritos en griego. Y en el Antiguo Testamento la mayoría del texto bíblico ha sido escrito en hebreo. Algunos pasajes en arameo, como siempre explicamos. Pero los griegos, los judíos que habían crecido y que leían el griego, pero que no tenían acceso al hebreo, habían hecho una traducción de la Biblia en griego, del Antiguo Testamento, que se llama la Septuagésima. Y en esta Septuagésima, cuando se habla de Yahvé
cuando se habla de Jehová, ¿cómo se le dice? Se le dice exactamente como Tomás le dice, Señor mío. Es curioso. Le dice, le está diciendo, tú eres Jehová. ¿Ustedes se dan cuenta de la confesión que hace este muchacho? Y no solamente que la confesión le dice esta, cuando le dice Dios mío, le está diciendo Elohim, como en el Antiguo Testamento, es decir, tú no solamente eres Jehová, sino que eres mi Dios. Este hombre que dudó, primeramente, va a ser una de las confesiones más lindas en el tiempo de después la resurrección de Cristo Jesús. Y Jesús le da un palito ahí, porque le dice, porque me has visto, Tomás, creísteis. Pero gracias a Tomás, escuchen bien lo que les digo, gracias a Tomás, hoy por hoy cada uno de nosotros tenemos una bendición de nuestro Señor Jesucristo. Porque le dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Si tú no lo viste físicamente a Cristo Jesús todavía en tu vida, déjame decirte que eres bienaventurado, que eres feliz, que eres bendecido, que la plenitud de Dios vive en tu vida. Todo eso quiere decir la palabra en griego. Dios dio una bendición a todos los que no vieron a Cristo Jesús gracias a Tomás. Hoy a la mañana, en lugar de quejarme de Tomás, decirle incrédulo, quizás hoy a la mañana tendría que decir, cuando llegue al cielo, Señor, y me encuentre con todos los otros resucitados, me gustaría darle un abrazo a Tomás y decirle, Tomás, gracias, porque vos dudaste, yo soy bendecido. Gracias, Tomás, porque yo también hay veces tengo dudas como tú. Y hay veces el Señor se manifiesta en mi vida. Me gustaría leerles una frase de Ellen White con respecto al comentario de esto que está en el deseado de todas las gentes. Tomás había sido irrazonable al dictar las condiciones de su fe. Pero Jesús, escuchen bien, pero Jesús, por su amor y consideración generosa, quebrantó todas las barreras. La incredulidad queda rara vez vencida por la controversia. Esta frase me parece extraordinaria. La incredulidad queda raramente vencida por la controversia. ¿Nunca se les puso delante de ustedes alguien que le dice, mirá, yo soy ateo y a mí no hay nada que me puedas decir para probarme que esto no es así? Yo soy agnóstico, yo la verdad que no sé si es verdad, pero esto no es cierto. Y cuando uno intenta probarle con argumentos, parece que es peor, ¿no? Es lo que está diciendo Ellen White. Ahora miren lo que dice en lo que sigue. Se pone más bien en guardia y haya nuevo apoyo y excusas, pero revélese a Jesús en su amor y misericordia como el Salvador crucificado. Y de muchos labios, antes indiferentes, se oirá el reconocimiento de Tomás, Señor mío y Dios mío. Qué fuerte, chicos, qué fuerte lo que está diciendo esta mujer. Porque todos dudamos, todos hemos tenido dudas. Y si no tenemos dudas quizás con respecto a lo que es Dios, a quién es Dios, a lo que hace Dios, a que si Cristo va a venir, quizás tenemos dudas de por qué Dios no me respondió, de por qué Dios no hizo, por qué Dios no nos ayuda a cumplir su obra. Y nos ponemos dudas que quizás nos llevan a alejarnos de la fe, que quizás nos llevan a enterrar nuestra fe, que quizás se vuelven esa arma de doble filo para que Satanás, ¡pum!, nos dé caño. Pero si en lugar de eso lo utilizamos esa duda para hacer lo contrario, me queda una pregunta por responder. Sí, pero ¿cómo? Porque si me voy ahora y no les digo cómo hacer, me parece que sería injusto, ¿no? ¿Me voy o qué? ¿Les muestro cómo? Por favor, díganme que sí, si no me voy, ¿eh? Vamos a Marcos capítulo 9.
versículo 22. Es la historia de este padre que está desesperado porque su hijo tiene un demonio, está endemoniado y hace años que trata de liberarlo, de sanarlo y no puede. Sus discípulos no pudieron hacer nada. Y en ese contexto, este padre le explica a Jesucristo lo que pasa. Y en el versículo 22 dice, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero ¿cuál? Miren ahí en la Biblia lo que dice, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Este padre, ¿dudaba sí o no? En todo caso, lo que me parece que el Señor Jesucristo le dice, Jesús les dijo, si puedes creer. Otras traducciones, si puedes, signo de interrogación. Al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Y entonces ahí uno se dice, sí, pero Señor, ahí está el problema, vos no me entendés. Es que como yo dudo, me falta fe. ¿Cuánta gente viene gente a veces a decirme, pastor, a mí lo que me falta es fe. A mí me gustaría tener la fe como un grano de mostaza. A mí me gustaría ser como usted, pastor, que tiene fe. Yo le digo, para, ¿quién te dijo que yo tengo tanta fe? ¿Quién te dijo eso, amigo? Pero creo que acá, en la respuesta de este hombre, no de Cristo Jesús, de un hombre, me parece que está el secreto. Él le dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad. Chicos, esta oración que les estoy compartiendo es una oración que encontré hace muchos años atrás. Y esta oración me llevó a que se haga propia cada vez que dudo. Cada vez que vienen esas dudas que se me siembran en el corazón, en la mente, en un pensamiento o en algo, yo afirmo y digo, Señor, sí creo, ayúdame en mi falta de fe. El texto en griego, ¿saben lo que dicen? Es, imagínate que tú eres como un recipiente, ¿sí? Que está lleno desde los pies hasta la cabeza, ¿no es cierto? Y que esto sería la fe, ¿no es cierto? Todo este recipiente. El texto en griego dice, es como que si tu fe llega hasta por acá, pero que todavía te falta para llegar al momento. El texto, el Padre dice, ven a suplir, ¿cómo se dice suplir? Se me fue la palabra, a llenar o a combler, las dos en francés me vinieron, lo que me falta de fe. Ellen White tiene un texto maravilloso, léanlo en el deseo de toda la gente, dice, esta tendría que ser la oración de cada uno de los cristianos cuando duda, ven y llena la falta de fe. En francés, en la Nouvelle Bible Seconde, tiene una traducción mucho más acertada con respecto a este versículo, porque dice, viens au manquement de ma foi. Ven a socorrer lo que me falta de fe. Yo lo encuentro extraordinario a esto. Porque en realidad esa fe que te falta es el Padre que la va a depositar en tu corazón. Pero claro, para eso se lo tienes que pedir. Sí creo, Señor, pero ayúdame. Miren, chicos, hace algunos años atrás, en el 2014, cuando estaba terminando mi tesina para la maestría, esto nunca se los conté. O sea que presten atención porque no se lo voy a contar 3 veces. Porque no estoy orgulloso de esto, pero me pasó. Una cosa es el mundo de la iglesia, el mundo de la fe y el mundo de la Biblia. Y otra cosa es lo que el teólogo, el científico de alguna manera, tiene que ir a buscar científicamente en el texto bíblico. Y uno se tiene que poner a hacer un trabajo que para mí, sinceramente, para ser pastor de una iglesia no sirve para nada en ese sentido, pero claro que te edifica porque te ayuda a desarrollar el intelecto, te ayuda a comprender muchas cosas más. Yo cuando llegué a teología, sin ser un chico bruto, creo yo, o inculto, yo estaba convencido que la Biblia había sido escrita un poco del principio hasta el final, cronológicamente. Sabía que había varios escritores, pero que había un solo autor y nada más. Tenía un montón de cosas que pensaba que eran así en la Biblia. Lo único que cuando empecé a hacer la teología y empecé a ver que no existía ningún texto original, cuando empecé a ver que solamente teníamos copia, o sea,
hubo un montón de cosas que se me fueron desarmando. Ustedes no me conocieron antes que yo llegara a hacer teología. Pero yo era como Pablo, de los fariseos, el más fariseo. De los que guardaba la ley, el que más guardaba la ley. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo se me iba desmontando y tenía que volver a reconstruir de alguna manera mis creencias. Creer es sinónimo de fe. La palabra fe en griego es la misma que creer. Hoy estoy un poco teórico, pero para que me entiendan bien lo que quiero decir. Y en aquel entonces, claro, uno tenía que ir haciendo estudios. Y el Antiguo Testamento, la crítica textual, critica muchísimo los 5 primeros libros, lo que se le llama la Torá, lo que se le dice el Pentateuco en griego. Esa Torá, hay mucha gente que la critica. Estoy hablando de especialistas, no estoy hablando de la gente que tiene fe. Y dice, no fue Moisés que la escribió, en realidad todo eso fue un verso, se lo inventaron y pum, pum, pum. Y miren, evidentemente que en mi trabajo yo intenté mostrar que esto no era así. Pero cuando empecé a hacer el trabajo de maestría, que tuve que ir a leer mucho más, a estudiar mucho más, lo que me pasó fue lo siguiente. Fue que encontré cosas que yo decía, que alguien me lo explique, por favor. Tiene que haber una explicación lógica para esto. O sea, no puede ser que hace 2000 años que estamos creyendo en esto y que nunca nadie, que alguien me lo explique, por favor. Que alguien me explique cómo puede ser que el texto acá falte. Empecé a tener dudas. A tal punto, chicos, que durante varias semanas, yo ya era pastor en la Iglesia Viva, porque fue en el año 2014, no podía orar. No podía leer la Biblia. Había algo que ya no había en mí. Empecé a dudar tanto que una simple duda se convirtió en algo gigantesco que no lo podía resolver, que no sabía cómo hacer. Y si alguien venía y me decía, Leo, lo único que tienes que hacer es pedirle a Dios y se terminó. El problema ahí está, amigo, que yo me estoy preguntando si Dios realmente es lo que nosotros predicamos. Fue una crisis de fe. Fue realmente un conflicto interno. Ahora les voy a contar cómo se resolvió, porque si estoy acá que lo resolví de alguna manera, o que el Señor me ayudó. Pero lo que es cierto, y esto no es un secreto porque mucha gente en aquel entonces lo sabía, pero los profesores cuando yo termino la tesina me dijeron, Leo, lo que tú expusiste, nosotros muchas veces no lo hemos visto, a nosotros nos parece que tendrías que postular para hacer un doctorado. Entonces yo postulé en 3 universidades en Europa, ¿sí? Postulé en Estrasburgo, en Montpellier y en Lausanne, con 3 grandes doctores de teología en el Antiguo Testamento. Uno de ellos, en Lausanne, es, si quieren, uno de los doctores más importantes en el mundo de la teología del Antiguo Testamento. Es el segundo de la eminencia que hay hoy por hoy en la parte teológica. No los quiero aburrir con esto, pero para que me entiendan. Primero hablo con el señor de Montpellier, el decano de Montpellier. Me dice, mire, está muy interesante su trabajo, lo que yo creo es que en la última parte hay una parte muy pastoral. Y me dice, eso lo tendríamos que dejar de lado para el doctorado, pero podemos ir para adelante. La señora, una mujer de Montpellier, no, de Estrasburgo, nos pusimos en contacto, se lo mando, lee y me llama. Nos pusimos a hablar por Skype. En aquel entonces no había Zoom. ¿Saben lo que me dijo? Me dijo, así con una sonrisa en la cara, me dice, se ve el problema de fe, se ve el problema que hay entre el hombre de fe y el teólogo. Dije, ¿cómo sabe usted esto? Me dice, cuando uno lee su texto se siente como un conflicto. Yo me quedé con la boca abierta. Y el tercero con el que hablo, con esta eminencia del Antiguo Testamento, me dice, súper amable, una persona muy correcta, me dice, ¿usted realmente cree en lo que escribió? Digo, ¿cómo que sí creo en lo que...? Y sí, si no lo hubiese escrito. Me dice,
Porque yo le quiero decir una cosa, si usted quiere ir más lejos en estudios teológicos, en una universidad que no sea adventista, yo le quiero decir algo, usted no me puede escribir esto. Y entonces le pregunto, ¿qué pasó? El tipo no creía en Jehová, el tipo no creía en Dios, el tipo creía que todo había sido inventado, creía que la historia había sido inventada de todo, paso por paso. Y en un momento le dije, momentito, Señor, le dije, muchísimas gracias por el tiempo que tardó. Pero si usted lo que me quiere decir es que para ir más lejos, yo tengo que dejar de lado mi fe, yo no estoy dispuesto a hacerlo. Y le dije, muchas gracias, le agradezco por lo que hizo, pero hasta acá llegamos. ¿Saben cómo se resolvió ese problema de fe en medio de la tesina? Gracias a un texto que encontré de Ellen White y que hablaba de lo que les estoy predicando hoy. De esa oración del Padre, Señor, creo y viene al socorro de mi falta de fe. Lo que me falta de fe, Señor, ven y llénalo porque yo no soy capaz. Amigo, el Señor responde. Amén. Y el Señor empezó a hacerme recordar, no me lo voy a olvidar nunca en mi vida, yo estaba de rodillas al lado de la cama en el departamento que teníamos con Karen no estaba, y el Señor empezó a recordarme todo lo que había hecho en mi vida. Y esa pequeña voz me decía, mira Leo, dile a tu duda, ¿y cómo yo me manifesté cuando empezaste a creer en mí? ¿Eso no es verdad? ¿Yo no estaba ahí? Que la duda que puedas tener te pueda llevar realmente, amigo, a que ese arma de doble filo se convierta en una oración para el Señor, diciéndole, Señor, en el nombre de Cristo Jesús te pido que nunca dejes que olvide lo que tú has hecho en mi vida, lo que tú has hecho en la vida de cada una de estas personas, y que sobre todas las cosas, Señor, que nos ayudes a realmente pedirte y decirte, sí creo, viene al socorro de mi falta de fe.